Bien, entonces vamos a estudiar otra porción más de este capítulo 4. Que el Señor nos bendiga a todos. Recuerda, Universidad de la Sabiduría, clase número 19, que le he puesto por tema, Educando para la Gloria de Dios. Y para ello, por favor, vamos a leer Proverbios 4, del 10 al 17. Vamos a darle lectura de forma alternada, por favor. Yo inicio y usted continúa y así sucesivamente. Dice así la palabra: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de terror. Amén. Educando para la gloria de Dios. Este capítulo, mi hermano, claramente está dividido en 3 partes y nos damos cuenta porque son las mismas 3 veces que inicia llamando su atención, diciéndole: hijo mío. En el versículo número 1 dice: oíd, hijos. En el versículo número 10 dice: oye, hijo mío. Y en el versículo número 20 dice: hijo mío. Entonces este capítulo está dividido en esas 3 partes y parece ser que cada apartado fue dicho en diferentes momentos, no todo de continuo. Quizá le da un poco de tiempo al joven para que medite lo que le ha dicho, porque si tú le arrojas a cualquier persona mucha información de golpe, no te retiene nada, ¿no? A veces en las universidades pues hay que ir tema por tema, o incluso no terminas de ver un tema porque tienes que verlo de una manera en que al joven le quede claro. Aquí no solamente es hablar, llenar el tiempo con palabras, sino darte cuenta que te está entendiendo. Los hijos, cuando recibimos algún consejo, cuando recibimos alguna palabra, debemos reflexionar en cómo hemos actuado y debemos de tomar un tiempo para procurar seguir el consejo del padre. Entonces aquí Roboam está teniendo un tiempo entre el primer oye, hijo mío, y el segundo hijo mío. Entonces ya ha pasado un breve lapso de tiempo y entonces Salomón le hace un segundo llamado para continuar con la labor de educarlo. Y normalmente nosotros relacionamos el concepto de educar con algo de índole escolar. Escuchamos educación y lo primero que se nos viene a la cabeza es escuela, clases, maestro. Pero en realidad educar es un término que dentro del hogar se tiene que llevar a cabo más tiempo y más veces que en el aula de clases. Tú en tu casa debes educar a tu hijo más que el maestro te lo está educando a ti. Tú debes de enviar a tu hijo educado. Tú lo debes de enviar a clases con valores, con principios, con normas ya establecidas. ¿Por qué en casa se educa más que en la escuela, hablando en cuestiones espirituales? Porque lo más importante en la vida del ser humano no es lo académico. Eso no es lo más importante. Es muy bueno que estudien, que sepan, que se preparen, pero siempre conscientes que lo académico no define tu vida. Lo académico no salva, lo académico no restaura, lo académico no venda tus heridas. Educamos en casa con términos espirituales porque el problema del ser humano radica en su corazón. Allí está el problema porque es pecaminoso desde que nace. Aún no ha aprendido a hablar, aún no ha aprendido a caminar, y ese niño, esa niña, ese bebé, ese recién nacido, ya es pecador. El rey decía: en pecado me concibió mi padre, mi madre. Y nosotros tenemos que saber que hasta que no aceptemos al Señor Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No importa que el niño esté bien chulo, bien guapo, bien bonito, que se vista muy padre. No. Nosotros educamos en casa con los principios espirituales porque entendemos que hay un problema en su corazón. Y si ese problema no es atacado, el resto de su vida se verá afectado gravemente.
Entonces, educar es un proceso que no solo va a implicar transmitir la información necesaria. Si tú miras un video de cómo se resuelve una ecuación de tercer grado, vas a tener mucha información y puedes leer PDFs y todo. Y lo único que tienes es información, pero no estás educado, porque educar también es acompañar en el transcurso que vas aprendiendo. Entonces los padres espirituales acompañamos a los hijos en todo ese proceso. Y además, sobre todo, les modelamos el ejemplo de aquello que le estamos aconsejando. Todo eso, darle la información, acompañarlos en el proceso y ponerles el ejemplo, eso es educar. Alguien podría preguntarse, yo no tengo un título de maestro, yo no me gusta la pedagogía. ¿Por qué debo educar a mis hijos? Porque en realidad nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, en realidad no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Él nos los ha prestado. Y entonces, porque son prestados, nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos. El Señor te lo ha dado a ti y dice, tienes que hacer un buen trabajo con Él. Pasa como con la parábola de los talentos. Aunque se haya 1, 2 o 5, no son nuestros. El Señor nos lo ha dado para que hagamos algo con ellos. Tus hijos no son tuyos. Tienes que educarlos en el camino del Señor porque son de Él. La responsabilidad es tuya. Si tú miras a Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, podrás entender perfectamente esta figura. Necesitaba ella un hijo, pero entregárselo al Señor porque sabía que no era de ella, era de Él. Y cumplió su palabra y se lo entregó. Si el apóstol Pablo decía, si comen o beben, denle gloria a Dios, con mayor razón, cuando tú te dispones a educar a tus hijos, a tu joven de casa, debes hacerlo con el propósito de glorificar a Dios. No para imponerte, no para que tu voz, tu autoridad, tu figura sea la más respetada en una cuestión de ego. No, tú vas a sentarte a educarlo, tú lo vas a tomar en tus brazos cuando todavía es un niño, cuando todavía cabe, porque ya va a crecer y ya no va a caber. Pero cuando ya no quepa, aún esté más grande que tú, más fuerte que tú, sentarlo, y cada consejo para educarlo tienes que tener en mente que va a glorificar a Dios aquello que le vas a decir. ¿Cómo es un buen inicio para educar? Bueno, una oración antes de aconsejar te vendrá muy bien. Tú ya sabes en tu mente, ya dispusiste en tu corazón que vas llegando a casa a aconsejarlo, ora al Señor. Dile que ponga en tu boca las palabras adecuadas. Dile que ponga en tus labios esas palabras que le van a servir y que le dejen una gran enseñanza por el resto de sus vidas. Una oración antes de aconsejar es muy importante. ¿Por qué iniciamos actividades en este lugar con una oración? Porque la oración es fundamental. ¿Por qué tú debes iniciar tu día orando? Porque eso va a cambiar todo el resto de tu día. ¿Por qué cuando se deja el lugar para el predicador en turno, por qué se ora por él? Porque es fundamental. Entonces tú vas a aconsejar, tú vas a educar, tú vas a guiar, a corregir, a exhortar. Ora y pídele al Señor, porque así le estamos cediendo el control al Espíritu Santo. Versículos número 10 y 13 de este capítulo 4. Fíjate, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Saltamos al 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es ¿qué? Tu vida. En estos dos versículos, Salomón está hablando de la vida. Le está diciendo, si tú recibes, se te van a multiplicar años, y si tú retienes, no lo dejas, lo guardas, se volverá tu vida. Bien, la longevidad es una bendición, no lo podemos negar. Antes, ¿cuánto duraban los hombres? Cientos de años, 900, 700, pero fue en reducción, porque fue una de las consecuencias del pecado. Se vieron disminuidos
los años de vida. Hoy en día, que alguien viva de 80 para arriba, se puede considerar que el Señor le ha bendecido con años de vida. Pero más que poner un número, lo que Salomón está tratando de decirnos no es que vas a vivir 150 años, no es que vas a ver a tu cuarta generación, sino se está refiriendo a que vas a tener calidad de vida. Y cuando digo calidad de vida, no significa que vas a tener todas las comodidades, sino que vas a vivir una vida con propósito. Dice, si tú retienes, si tú guardas, si tú recibes, vas a hallar el propósito de la vida. Porque de nada te va a servir, no va a valer la pena vivir 100 años, más de 100 años, si Dios no está contigo. Y podrás disfrutar, conocer, comprar y lo que tú quieras, pero si Dios no está contigo, ni 1000 años valdría la pena. Así que el Señor ya ha destinado para cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos años hemos de vivir? Ninguno lo sabemos. 50, 70. Pero recibiendo las razones del Señor, los años que sean, Él le dará un sentido a tu existir. En el Evangelio de Lucas hay un par de ancianos que nos refuerzan esta idea. Simeón y Ana. Ellos ya habían vivido. Algunos podrían decir, pues ya eran mayores. Ana incluso tenía 84 años de viuda. Imagínense qué edad no tenía. Y usted podría decir, 84 años de viuda, pues ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que dice que se la pasaba en el templo orando? Halló su propósito. Porque en ningún momento pensó en volver a casarse, en tener hijos. Y el tener la bendición de tener a esa edad fue simplemente para poder cargar en sus brazos al niño Jesús. Tú puedes decir, no sé cuántos años voy a vivir, pero yo quiero vivirlos cumpliendo mi propósito. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Recibe el consejo. Recibe la sabiduría y entonces tendrás calidad de vida. Y no vas a andar perdiendo el tiempo ni pasando los años. Simeón lo cargó y dijo, gracias porque me permitiste este momento. Este momento ahora podría morir en paz porque su vida cumplió el propósito. Imagínate, el Señor lo estaba guardando para ese bello momento, tener en sus manos al Salvador. Los jóvenes que tienen la dicha de conocer del Señor a muy temprana edad deben saber que Dios les concedió desde la eternidad una vida en abundancia. Dios te ha concedido una vida en abundancia porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida, no solamente vida, sino vida en abundancia. Dios ya te la concedió y Él te la ha dado. Pero si tú vives esa vida que Dios te ha dado conforme a la filosofía de este mundo, va a resultar en desperdicio, porque ahí no hay calidad. Allí habrá cantidad y muchos años, y algunos se podrán prolongar porque se inyectarán botox, se harán operaciones, se tomarán medicamentos y un montón de otras cosas para prolongarse la vida, pero allí no hay calidad. Porque decidieron vivir conforme a la filosofía del mundo. Pero si tú dices, yo no quiero esa vida, yo quiero vivir la vida de Dios. Por más dinero que te ofrezca el mundo, por más lujos materiales que haya, todo eso es pasajero. Todo es pasajero, pero en la vida abundante de Dios hay una razón, hay un sentido de vivir. ¿Cómo empieza de fuerte Salomón este segundo apartado? Porque está enseñando, ojo, la forma ideal de vivir. Salomón está enseñando a los que recién empiezan a su vida, les está enseñando la forma ideal de vivir. Y es, guarda los mandamientos del Señor, porque allí está la vida. Que tú conozcas a Dios por medio de su palabra y que tú obedezcas, allí está la vida. ¿Y cómo empieza el padre educando al hijo?
sembrándole en la mente la forma de pensar del reino. Esto, hablándole a tu hijo, diciendo, mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Mira lo que dice la Biblia, que Dios tiene una calidad de vida reservada para ti, pero tienes que obedecer. Tienes que buscarle todos los días. En otras palabras, Salomón, el padre, está diciendo, pon atención, porque esa será la vida que yo deseo que vivas. Porque si no fuera la vida que deseara que viviera, no le diría nada. Pero tú quieres que tu hijo viva la vida de Dios. Entonces, háblale la vida de Dios. Y dile, mira, yo no quiero que tú tengas problemas de identidad. Yo no quiero que tú tengas problemas de no saber qué hacer ni a quién recurrir. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, te estoy diciendo que cuando tengas problemas sepas qué hacer y a quién recurrir y cómo orar y aferrarte a la fe. Esa es la vida que yo deseo que vivas. Y entre líneas podemos ver que Salomón está diciendo, oro para que Dios te conceda esa vida. ¿Cuántos que han orado por sus hijos han dicho esto? Que Dios les conceda la vida eterna. Que Dios les conceda la vida en abundancia. No depende de ti. Porque si dependiera de ti, mira, se lo dabas todo. Y que no sufriera. Y que no pasara heridas. Pero es que es Él el que tiene que tomar la decisión. Tú lo educas. Tú le enseñas, tú le guías, tú le hablas, tú se lo repites. Te pregunto, ¿te dejaría tranquilo como padre ver que tu hijo se realiza con éxito en todas las áreas de su vida, pero Dios está fuera de su corazón? ¿Te dejaría tranquilo? Porque a veces eso nos marea y eso nos confunde y eso puede hacer que estemos, bueno, pues a lo mejor y no es tan malo. Y no es así. Porque Dios hace nacer el sol sobre buenos y malos. Hay malos que prosperan. Hay malos que compran, que tienen, que conocen, que prueban, que se van. Son malos y aún así viven esa vida porque Dios les ha permitido y concedido eso. Pero eso no significa que Dios esté con ellos. Como padre, ¿cómo estás tranquilo viendo ahora, hoy día, la vida de tu hijo? Quizá lo ves que se viste bien. Quizá lo ves que vive bien, que ya es más independiente, que está a punto de ya no depender de ti. Aparentemente está realizado, pero quizá está sin considerar los mandamientos del Señor. Y así no tiene caso la vida. Así no tiene caso vivir. Y pronto se dará cuenta de eso. Pronto él mismo se dará cuenta que separados de Dios, nada podemos hacer. Nada que dure, nada que perdure, nada que permanezca. Por eso es que educar espiritualmente es más urgente que lo académico. Más urgente. Y con esto no estoy diciendo que nadie deje de estudiar, no, por favor, estudia y prepárate. Pero los padres, cuando se va a la escuela, tú tienes que decir, va bien consciente que Dios es quien guía su camino. Y no decir, pues no sé si va a la escuela o no. No sé si va a entrar, no sé si cuando me dice, oye, tengo que hacer un trabajo, sea cierto o no. No sé si cuando vuelve de noche fue porque realmente hizo lo que me dijo que iba a hacer o se fue a otro lado. Cuando tú le has sembrado en su mente ese tipo de vida, tú puedes estar tranquilo. Tú puedes estar tranquilo. Urgentemente tenemos que educar a nuestros hijos. Urgentemente en el camino del Señor. Y muchas veces tenemos que volver a decir lo que ya habíamos dicho. Y retomar lo que habíamos hablado. Y una y otra vez. Y no importa que se lo dije cuando tenía 8 años, ahora que tiene 18. No importa. No importa. Es que en el vivir aquí en esta tierra, debe de haber una razón superior a las recompensas materiales. Las recompensas materiales te van a traer, sí, pero hay una razón superior para educar a tus hijos. Porque esas razones, recompensas materiales, no te van a preservar para la vida eterna.
El gusano va a corromper allí en algún momento. Las cosas se devalúan, ¿sí o no? Pierden su valor. Pierden su valor. Entonces, en el vivir aquí uno no puede ser tan simplista, decir, pues bueno, ya me realicé y sigo teniendo un vacío. Salomón mismo terminará diciendo, todo es vanidad. Y nadie tendrá lo que él tuvo. Entonces, mi hermano, tú educa a tu hijo haciéndole saber la razón superior de estar aquí en la tierra. Que sea para la gloria de Dios. Yo te educo porque estoy glorificando a Dios. Tú recibe el consejo para que glorifiques a Dios. Aquí habemos jóvenes, ven el video quizá algunos jóvenes, que tu mayor sueño no sea tener tu negocio propio. Tienes un sueño y dices, yo deseo tener esto que sea mío, que sea propio, que yo lo pueda tener. Y ese puede ser tu mayor sueño. O algunos dirán, cuando me retire de aquí, que me canse de la ciudad, me quiero ir a vivir a la playa. Y ese puede ser tu mayor sueño. Pero yo te diría que reconsideres tu lista y ser un hombre sabio para la gloria de Dios sea tu mayor sueño. Ese debe ser tu mayor sueño. Todos los días debes decir, Señor, un día más en el cual quiero ser un hombre sabio para tu gloria. Y si te concede ser médico, y si te concede ser arquitecto, si te concede ser abogado, amén, gloria a Dios. Pero todos debemos ir en busca de ese sueño. Esos son los sueños que Dios quiere escuchar. Esos son los sueños que Dios recibe. Esos son los sueños que a Dios le agrada oír de la boca de sus hijos. Mire, vamos por favor a Amós capítulo 5. Profeta Amós, capítulo 5. Versículo 4. Dice así, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque solo en buscar está la vida, porque de Él depende. Porque de Él depende. Si tú le buscas, vivirás. Si tú no le buscas, estarás como muerto. Aunque hables, aunque te muevas y aunque respires. Pero cuando le buscas, entonces el Señor pone en ti aliento de vida, propósito, significado, razón de existir. Aquí, ojo con la siguiente fórmula, es muy sencilla. La calidad de vida que tengas es directamente proporcional a la cantidad de sabiduría que apliques. La calidad de vida que estés viviendo es directamente proporcional a la sabiduría que estás aplicando. Si no tienes sabiduría y no la estás aplicando, tu calidad de vida es nula. Poca sabiduría, pésima calidad de vida. No tienes con qué reforzar. Mucha sabiduría, gran calidad de vida. Oye, pero vivo al día, sí, pero hay gozo en tu corazón. Tienes paz. Tienes alegría. Mira, podrás a lo mejor no comprar muchas cosas. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, eso es calidad de vida. Eso es vivir. Versículo número 11. Regresemos a Proverbios 4. 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí está hablando el Padre que tiene las manos limpias. Aquí está un Padre que está hablando con la frente en alto, que tiene la cabeza erguida, no por egocéntrico, sino porque ha cumplido su labor. Y le está diciendo, te he encaminado. Te he llevado de la mano desde que creciste. Piensa por un momento aquellos que han sido padres, de la mano. Cuando tu hijo todavía no sabía caminar, tú lo agarrabas.
y tú lo guiabas. Cuando ya daba sus primeros pasos, le gritabas, derechito, derechito, acá estoy, acá estoy. Cuando ya era totalmente independiente para poder caminar, pues ya nada más le echabas un ojo de que pues no estuviera metiendo los deditos en los contactos de la luz o que no vaya a agarrar algo que no debía. Y ya cuando ya tiene cierta edad, pues ya ni te das cuenta de lo que está haciendo. Pero aquí el padre está diciendo, aquí Salomón está diciendo al padre, tú debes de tener la conciencia tranquila. ¿Alguien ha tenido la conciencia intranquila? Sí, y no se siente bien, ¿verdad? Todo el tiempo uno está pensando en aquello que dijiste, o en aquello que hiciste, o en aquello, no sé, algo que no estuvo bien. Aquí está diciendo al padre, padre, te hablo a ti, debes de tener la conciencia tranquila de que le has modelado y le has enseñado el camino de la sabiduría a tu hijo. Y que lo has encaminado por la senda de aquel que dijo, yo soy el camino. Tú debes estar tranquilo y decir, más no puedo hacer. Eres padre, eres ser humano y por lo tanto estás limitado. Hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que no dependen de ti. Pero las cosas que dependan de ti, hazlas para que vivas reposadamente, para que tu alma no tenga angustia. El hombre que no aconseja con la palabra a su hijo no debería ir por la vida tan campante. El hombre que no está aconsejando a su hijo, a su hija, la madre que no está aconsejando a su hijo, a su hija, no debe ir por la vida campante, chiflando, brincando, cantando. No debe de hacerlo. No debe estar como la fresca lechuga. Uy, qué tranquilo está el día. No debería ni siquiera poder dormir por el peso en su alma de que no ha cumplido su labor como Dios manda. Y poder decir, ay, si tan solo le hubiera dicho, si tan solo hubiera insistido, si tan solo me hubiese tragado mi orgullo y decir, por más que me haya dicho y haya sido grosero, que no quería que me metiera en su vida, yo tenía que volver a insistir, yo tenía que volver a decir, pero no. Vivir así no sería vida. Y justo es aquí, mis hermanos, justo es aquí cuando el padre sacrifica algo. Y es por eso que le digo que educar también es poner el ejemplo, porque no solo el hijo va a sacrificar cosas por adquirir sabiduría, el padre aquí es cuando sacrifica algo y también es igual de fuerte. A pesar de que la situación económica no sea como en tiempos de antaño, tú tienes que decidir si quieres un trabajo que te absorbe al 100% y tener ingresos altos o tener un trabajo que a lo mejor no es tan remunerado, pero tienes tiempo de educar a tu hijo. Y tú tienes que sacrificar algo. Tú dices, me voy por el lado de ganar más, a pesar de que cuando llegue a casa mi hijo ya esté durmiendo, para que no le falte nada, ok, ¿quién lo va a educar? ¿Quién lo va a educar? ¿Lo vas a despertar cuando llegues a las 10 de la noche y que el niño ya esté dormido? Y es otra, porque llegas cansado del trabajo, ¿sí o no? Todos llegamos cansados del trabajo. ¿Y qué dices? Pues ahora sí me quito los zapatos, ahora sí que me den de cenar, y ahora sí empiezas a agarrar el celular y ponerte al día. Tienes que sacrificar a veces tu tiempo de descanso por educar. Tienes que decir, tiempo para mí, ¿y yo qué? Hemos dicho eso, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Yo cuándo disfruto? ¿Y yo cuándo hago? ¿Y yo cuánto para mí? Por eso, si tú quieres ser padre, piénsate eso. Piénsate esto, porque no es nada más tenerlo y listo. Porque el tiempo va a pasar, la responsabilidad va a ir en aumento. Otra cosa que tú tienes que sacrificar también, la paciencia. Educar requiere mucha paciencia. Y a veces uno no quiere pues, que lo estén molestando a uno. Ese ya se lo dije, ¿no? Ya él.
Aquí veo a algunas mamás, veo a algunos papás. La mamá que dice, le voy a marcar a tu papá. Y le marca al papá. Fíjate qué tal se está portando mal. Y el papá, ahorita vas a ver que llegue a la casa. Tienes que armarte de paciencia, porque tienes que volver a explicar. Y tienes que volver a decirle, y tienes que volver a insistir. A todos nos llega esa decisión. ¿Vas a sacrificar dinero, tiempo para ti y paciencia por educar o no? Todos los mandamientos que salieron de la boca de Dios y que ahora están plasmados aquí en la Biblia, tienen el mismo peso. Todos los mandamientos de Dios tienen el mismo peso. No están clasificados por rangos. No existe una categoría de los más importantes y los menos importantes, de los que tienes que cumplir y de los que, si quieres. Todos son igual de valerosos. Así que si tú dices, yo nunca me he inclinado ante una estatua de yeso, bien, pero si no has educado a tu generación, igual estás fallando a Dios. No tienes que inclinarte a una imagen, a una estampilla, a un monigote de barro, pero también tienes que estar educando a tu generación. No podemos decir, bueno, suficiente es con que no jure en vano, ¿verdad? No, porque está en ti el cumplir también lo demás. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Es lo que Él está pidiendo de los padres siempre. No te sientas con una presión extra. No te sientas que Dios ensaña contigo y que como eres un mejor guerrero te da sus mejores batallas. A todos los padres de toda la historia les ha pedido lo mismo. Hablarás estas cosas a tus hijos y se las enseñarás. Así que piensa que lo que tú estás haciendo o lo que deberías de estar haciendo lo hicieron desde el principio, para que no te sientas estresado por eso. Todo sacerdote, todo líder en su hogar debe de expresarse con la misma fe de Josué el Conquistador. Todos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Keilita alguna vez me dijo, pero está mal escrito aquí, ¿no? Porque yo le he enseñado que cuando me platica cosas, no sé, ¿quién estaba? No, pues estaba yo y estaba tal y estaba tal. No, tú hasta el último. Dices a todos y tú hasta el último, vale. Y cuando estaba viendo dice, pero no él tenía que decir mi casa y yo, me estaba diciendo. Y es una pregunta válida. Y yo dije, caramba, sí. Pero lo que está diciendo aquí es él, primero me pongo como ejemplo, no los mando a ellos por delante. Aquí quien va a servir primero al Señor soy yo, para que los demás también les sirvan. Entonces todos debemos de hablar con esa fe. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque esa seguridad está respaldada, porque tú sabes que has hecho la labor de educar. Josué no hubiese podido decir eso si él hubiese sido un holgazán y un flojonazo y no hubiese dedicado un solo día para enseñar a sus hijos. Pero como él sabe, yo he educado a mis hijos, puedo decir con toda seguridad, yo y mi casa. Tú debes de decir lo mismo, pero cuando ya lo estés haciendo. No decir, yo y mi casa serviremos. Deje que empiece y va a ver cómo vamos a ser bien potentes. Y vamos a ser bien fuertes y nadie nos va a parar. No, tú, esto lo dijo ya con la acción en pasado. Ya lo hice, lo sigo haciendo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos me lo han dicho. Yo con Dios. Debes de estar seguro de que tus hijos obedecen a Dios. Debes de estar seguro. Va a ser más fácil vivir así que si te dicen yo con Dios no quiero nada. Es como si te enterraran algo en el alma. Versículo número 12, Proverbios 4:12. Sigue diciéndole, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no te vas a caer. ¿Se te han atorado los pies caminando? ¿Tú solito? Normal, porque con tacones pues puede ser que
sea más posible que te caigas. Pero así, normal. Tú solito, caminando. ¿Te has caído corriendo? Bien, aquí lo que está diciendo Salomón, fíjate, si tú recibes, retienes, guardas, aplicas, tus pies van a ser enderezados y si caminas, no te vas a caer. Y es más, si le metes velocidad, menos. Porque en Cristo no hay tropiezos. En Cristo no hay tropiezos. Nosotros hemos cantado el título de una canción que es muy cierto, el camino del Señor es como perfecto, es perfecto, no tiene errores, no hay trampas. Una de las lesiones que tuve de esas que me retiraron de mi hermosa rodilla izquierda es que en un campo, yo casi no me gustaba jugar fútbol llanero por lo mismo, aparte de que los señores pegan mucho. Tú vas corriendo y no ves dónde hay un hoyo. Y tú piensas que pues, vas por el balón y de repente te pones una torcida, te caes. Bueno, así me pasó una vez. En el camino del Señor no hay trampas. Tú todo lo ves liso y plano. Porque cualquiera que camine e incluso que corra puede estar confiado que no caerá. Porque Cristo ha limpiado el camino. Ha quitado toda imperfección para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué otra razón podemos caer? Tú dices, bueno, me tropecé porque había un hoyo, porque había una piedra, porque está oscuro, porque no vi. Bueno, el camino por el que está diciendo Salomón está alumbrado para un recorrido seguro. No hay tinieblas en el camino de la sabiduría. Se han puesto ahora a trabajar la alcaldía y a los senderos, a los camellones, los ha alumbrado. Antes tú decías, esto está bien oscuro, ya a cierta hora no se ve nada, y de repente le pintaron y le pusieron luz, y ahora hasta dices, ay, qué bonito, vamos a salirnos a caminar. Eso hizo el Señor. Ha preparado un camino limpio, liso y alumbrado para que tú corras en él, para que tú camines en él. El profeta Isaías en el capítulo 40 decía, los que esperan en el Señor, dice, correrán y no se cansarán. Tú puedes correr en ese camino, caminarás y no te fatigarás. Y el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera de la fe. Corrió. Y después de su tropiezo, de perseguir, de ser perseguidor, el Señor le perfeccionó. Y de ahí hasta llamarlo a la eternidad. Ese es el camino por el cual tú y yo debemos elegir caminar. Y no el otro del cual nos hablará a continuación. Mira, versículo 14 hasta el 17. No entres por la vereda de los impíos. Hay otro camino, no entres por ahí. No vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahora de forma tajante le está diciendo, no hagas lo que en esta casa y en esta familia no te hemos enseñado. Yo no te enseñé a robar, te enseñé a trabajar. Yo no te enseñé a pelear, te enseñé a resolver los asuntos. Le está diciendo todo eso. No hagas, no te comportes como tú nunca me viste comportarme a mí. Por eso es que el padre tiene que estar con la conciencia tranquila de que le ha puesto un buen ejemplo a su hijo. Porque él no le puede decir, no tomes, y cada quincena el padre llega briago, cayéndose de borracho. Porque el hijo nunca debe de escuchar que le levantó la mano a su madre y después decirle, respeta a las mujeres. Lo que él tiene que hacer es enseñarle para poderle decir, esto yo no te lo enseñé.
¿Esto de dónde lo aprendiste? Porque aquí nunca lo has visto. Y para decirle de esta forma tan tajante, porque es necesario hablar a cierto nivel y a cierto tono de voz, no tengas miedo. Ocupa 6 verbos en imperativo, Salomón. 6. Mira, vamos a ir recorriéndolos desde el 14. El primer verbo en imperativo le está diciendo, no entres. No le está diciendo, oye, por favor, mira, si te das cuenta. Le está diciendo, no entres. Número 2, le está diciendo, no vayas. Número 3, le está diciendo, déjala. Número 4, no pases por ella. Número 5, apártate de ella. Y número 6, pasa. 6 maneras en que incluso a lo mejor subió el tono de su voz. Ni se te ocurra entrar allí donde tanto te están invitando. Cuidadito y me vayas para allá. Deja esas maneras por tu bien. Ni voltees a ver cuando pases por ahí. Apártate. Si tienes que irte del otro lado, hazlo. Pasa de largo. Todo esto es necesario decirlo en algún momento. Todo es necesario que en algún momento nos lo digan. Padre, no tengas miedo de ponerte estricto. ¿Qué va a pasar si le levanto la voz al nene? Se va a sentir mal, se va a enojar, se va a ofender. No tengas miedo que te digan, es que tu papá es un general. Se escucha bien autoritario. No tengas miedo que la respuesta de tu hijo cuando tú le digas, prohibido que te juntes con ellos, te diga, te odio. A lo mejor y cuando fuiste hijo, en algún momento le dijiste, te odio, te odio. No lo sé. Pero, papás, tomemos ese riesgo. No porque, no es que no quiero que me diga eso, no se lo digas. No porque digan, me voy a ir de la casa porque ya no aguanto las reglas de aquí. No tengas miedo, eso no es un impedimento para que tú impongas. Porque se trata de la vida de tu hijo. Se trata de su seguridad. Porque si no eres firme, el mal va a hacer algo, lo va a hipnotizar. De aquí para allá, de acá para allá. Todo el tiempo va a estar como el conejito persiguiendo la zanahoria. ¿Sabes cuándo lo va a alcanzar? Nunca. Pero siempre va a estar tras. Y mira aquí cómo mientras la sabiduría, dice Salomón, te va a prolongar la vida, el pecado te la va a arrancar de manera prematura. ¿Tú crees que un joven que fue sorprendido robando tenía que morir a esa edad? Tenía una vida por delante, pero decidió el mal camino y el pecado acabó con él antes de tiempo. Porque la naturaleza del pecado es destructiva. Te programa por dentro una bomba de tiempo y cuando lo ha programado, explota. Así que un padre sabio previene a su hijo del mal que hay y le habla directo. Un padre sabio va a prevenir a su hijo de todos los males con los cuales se va a enfrentar y tienes que hablarle directo. Y mira, hay cosas que por naturaleza te generan un poco de pena y vergüenza, quizá mencionarlo, decirlo. Hombres hacia mujeres más todavía. Pero es que uno se debe de sobreponer a todo eso. Uno tiene que decir, esos amigos que te estoy viendo, esa novia con la que estás saliendo, ese ambiente en el que te estás desenvolviendo, son peligrosos y son contrarios a la educación espiritual que yo te he dado. No tengas miedo de decirlo. Porque tú tienes que decirle, mientras tú eres libre en Cristo, hey muchachito, jovencito, mientras tú eres libre en Cristo y lo sabes que eres libre en Cristo,
Tú ocupas las noches para pensar y para descansar. Ellos con los que te juntas, ellos con los que sales, son esclavos del pecado. Y ellos ocupan la noche, emplean la noche para pensar maldades. No son iguales. Tú no eres como ellos. Porque mientras tú te esfuerzas por ser obediente, mientras tú asistes a la iglesia los domingos, mientras tú escuchas música cristiana en tu casa, mientras tú lees la Biblia, ellos se alcoholizan. Ellos maldicen. Y ellos están en lugares que no deberían estar. Claramente no son iguales. En algún momento, todos los seres humanos necesitamos recibir ese nivel. Mira, Salmo número 36. Aquí es el rey David, quien está diciendo: todos los pecadores que han transcurrido por el otro camino son iguales. 36, 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y son fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Mientras tú le dices a tus hijos: a las 10 por muy tarde te quiero aquí. ¿Pero cómo a las 10? Porque tú quieres que esté en su cama descansando. Los otros a las 10 van llegando apenas al lugar de reunión. ¿A qué? A orar. ¿A qué? A hablar de la vida. Aquí David, Salomón y cualquiera, usted y yo sabemos perfectamente que el diablo opera de noche. Más que de día. Miqueas capítulo 2. Profeta Miqueas. Dos, 1. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Pobres de todos aquellos que en la noche están planeando su siguiente paso, porque tendrías que estarlo ocupando para meditar y para descansar. ¿Qué más le está diciendo Salomón? Yo no te quiero ver con ellos, y tienes prohibido relacionarte con ellos, porque mientras tu alimento es el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento de ellos es el pan de maldad y el vino de robo. Porque mientras tú recibes: todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre tiene parte conmigo, ellos ya se metieron quién sabe cuántos litros de alcohol. Cristo dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que tú tienes que transferirle a ellos. Lucha por el pan que permanece, no por el que perece. Porque todos esos que planean en sus camas maldad y se regodean del pan y del vino, de todo lo que han conseguido en sus fechorías, ¿sabes qué? Al día siguiente amanecen con un terrible dolor de cabeza, con una resaca que ni te cuento, y diciendo: no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué está diciéndole esto Salomón? ¿Ya vio que su hijo lo hizo? Probablemente no. Porque aquí yo lo relaciono con esto. El espiritual ve cosas que el carnal no puede ver. ¿Por qué le está diciendo antes que lo haga? Porque Salomón, siendo en ese momento hombre espiritual, se la solía. El carnal no entiende que el espiritual es capaz de ver cosas que todavía no han pasado. ¡Ay, pero estás loco! ¡Estás loca! El espiritual, en el espiritual se activa algo que se llama discernimiento. Se activa algo que se llama sensibilidad, y entonces te alertas.
te alertas, no te duermes, porque si no, en un abrir y cerrar de ojos, te lo arrancaron. Te lo arrancaron y hay que irlo a sacar de lugares inhóspitos. Padre, exhórtale a tu hijo a no probar el mal. A no probar el mal. Porque a veces tenemos unas maneras de decir, ve, prueba, y cuando te convenzas, regresas. Ay, déjalo que pruebe, que experimente, que viva, ciérrale la boca al diablo. Porque eso hizo el Señor. Oh, no permitas que eso te pase a ti, Señor, ¿cómo crees? Apártate de mí, Satanás. No importa que a lo mejor te lo dice tu cónyuge. No importa que te lo dice algún hermano de tu otro hijo o alguien de la familia. Ay, mana, déjalo. Le cierras la boca. Porque tu hijo no tiene por qué probar el mal. Si lo ha probado es porque cayó y no pudo más. Pero Dios no quiere que probemos el mal. Mira, Padre, si no educas hoy a tu hijo, tu generación de mañana lo va a resentir terriblemente. Hoy puedes hacer algo y mañana ver fruto. Pero no digas, bueno, mañana empiezo. Empieza hoy. Y ahora, hijo, no tienes que transitar forzosamente por el camino del error. No tienes que ir forzosamente por ese camino. No tienes que esperar a equivocarte para recapacitar. Ya me equivoqué, ya sufrí, ahora ya entendí. No, tuviste que haberlo hecho antes. Se puede antes. ¿Cómo? Escucha el consejo. Escucha el consejo. Tú, hijo joven, necesitas la omnisciencia de Dios. Necesitas al Dios que todo lo sabe. El mundo dice los errores te hacen más fuerte. No, los errores no me hacen más fuerte. El mundo dice de los errores se aprende. No, de los errores no se aprende. Es la palabra la que me fortalece y es la palabra la que me hace aprender. No tienes que ir por otro camino, porque Dios en sí mismo ya le ha puesto a la palabra poder para que no regrese vacía, sino para que te haga entender y te diga, tú no tienes que estar aquí, tienes que estar acá. Última cita para que te pongas de pie, por favor, Efesios capítulo 5. Versículo 15 hasta el 17. Ponte de pie, por favor. Mira lo que dice. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira cómo andas, joven. Mira cómo andas. Y si has perseguido un camino necio, hoy es el momento para pedirle al Señor